Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Ñandutí. Muy buenas tardes para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de Ñandutí, donde reflexionamos sobre la historia paraguaya, específicamente sobre la historia militar del Paraguay. Bueno, hoy tengo un súper invitado, realmente estoy muy contenta de recibir al señor general José Luis Mieres López en honrosa situación de retiro. Yo le dije, general, vos que sos artillero, mi general, le dije, necesito que nos expliques la segunda batalla de Nanagua, porque en los medios, en las redes sociales, ahora que cualquiera se pone a hablar un montón de cosas, bueno, a mí me asustó un poco lo que escuché sobre Nanagua, entonces dije, bueno, un conocedor realmente tiene que venir a enseñarnos a interpretar, y como yo no soy chacóloga, ¿verdad? Así claramente, entonces yo necesito de gente que sí entiende perfectamente lo que pasó en el Chaco. Querido general, bienvenido al Estridor de las Armas. Muchas gracias, profesora, muy amable, ¿verdad? Estamos aquí contentos por la invitación y a tus gratas órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, para que la audiencia le conozca, bueno, tiene un currículum exageradamente largo, no voy a poder leer todo, pero algunas cosas voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Efectivamente, el señor general José Luis Mieres en situación de retiro, él estudió en la escuela Dante Alighieri, tuvo una licenciatura en Ciencias Militares, máster en Operaciones Militares, máster en Ciencias Militares, abogado por la Universidad Nacional de Asunción, es magíster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional, tiene cursos de didáctica universitaria, es especialista en Historia Nacional, especialista en Geopolítica, realmente tuvo varios ascensos y por sobre todas las cosas, tiene una amplia trayectoria en lo que es la docencia en varios institutos de enseñanza, en la Academia Militar, Francisco Solano López, por supuesto que sí, en la Escuela de Comando de Estado Mayor del Ejército Paraguayo, también enseña en la Escuela de Comando y Estado Mayor de la Fuerza Aérea Paraguaya, en la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales del Ejército, en la Escuela de Artillería Antiaérea, por sobre todas las cosas. Imagínense el nivel de nuestro señor invitado de la fecha de hoy. Bueno, también quiero decir que, antes de cederle la palabra al general, que pueden escribir al WhatsApp de la radio para hacer sus consultas, tenemos que aprovechar que el general conoce muy bien lo que fue Nanagua, lo que representó Nanagua, pueden escribirle y de paso quiero agradecer al señor general de Ejército Manuel Rodríguez Sosa por el libro para los oyentes y televidentes del Estridor de las Armas, el liderazgo del mariscal José Félix Estigarribia Insaurralde. Vamos a estar sorteando hoy con todas las personas que nos escriban durante el programa. General, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Sí, en televisión, por favor, podemos poner justamente el material que trajo el general para compartir con nosotros cómo encaramos el estudio de Nanagua, general, nosotros que somos civiles y queremos profundizar en esta batalla que marcó un antes y un después en la Guerra del Chaco. Bueno, muchas gracias. Y Nanagua representó un área estratégico y muy importante para la defensa en el Chaco. Específicamente ahora vamos a hablar de la segunda batalla de Nanagua, que fue uno de los enfrentamientos más decisivos entre Paraguay y Bolivia. Sí. Fue el segundo intento del general Kun de tratar de apoderarse del fortín Nanagua, ¿verdad? Y en ese intento él se lanzó con
todos los medios bélicos que tenían en ese momento, artillería, aviación, tanques, morteros, lanzallamas, que eran elementos que por primera vez iban a ser utilizados en esta guerra. Seguramente te hacen mucho esta consulta general, ¿verdad? Sí. Pero, ¿por qué Hans Kuhn estaba tan interesado en Nanagua, ¿verdad? Porque tenemos obviamente la primera Nanagua, después él vuelve otra vez a atacar Nanagua. ¿Qué tenía? ¿Era un lugar estratégico general? ¿Qué pasaba para que podamos entender? Bueno, Nanagua representaba un punto central. De tomar el general Kuhn Nanagua, primero iba a dividir al ejército en campaña en dos partes. Segundo, se iba a apoderar de una vía de acceso directo a Concepción. Si él llegaba a apoderarse de Nanagua y romper vamos a decir, la defensa y de llegar a Concepción o al río Paraguay, iba a cortar nuestro abastecimiento logístico. Y al no tener la logística del ejército en campaña, posiblemente iba a caer nuestro ejército, ¿verdad? Kuhn era un excombatiente de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Tenía su forma de ¿Cuál era su concepción, verdad? Porque acá los extendidos dicen, vos me vas a corregir, general, ¿verdad? Sí. Que fue una suerte de enfrentamiento así frontal, si se puede decir, donde Kuhn despliega grandes elementos. Vos que sos de artillería nos podés contar inclusive eso, lo que usó Kuhn para romper y posicionarse y dividir las fuerzas paraguayas en Nanagua, ¿verdad? Ya, bueno. Primeramente vamos a poner en contexto esto. Por favor, general. Vamos a partir de la primera batalla de Nanagua, sí, ¿verdad? Que es, vamos a decir, nuestro antecedente, donde inicialmente estaba a cargo de la 5ª División esa defensa, a cargo del teniente coronel cuando eso, Luis Irrazábal, ¿verdad? Rechazó todos los ataques que vinieron, vamos a decir, por parte de Nanagua. Fue una lucha del 20, 21, 22, 23, hasta el 24 aproximadamente se estuvo luchando en esa. Y Paraguay no cedió. Una de las órdenes de Irrazábal en ese entonces, sí, me recuerdo, decía, bueno, vamos a pelear hasta agotar el último proyectil que tengamos. Terminados los proyectiles, vamos a pelear con las bayonetas, después con las culatas y finalmente luchar cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, pero nadie se tenía que rendir. Pero nadie se tenía que rendir. Nanagua tenía que estar Nanagua tenía que permanecer. Bueno, finalmente sí, no pudo. Y el general, vamos a decir, Kuhn, ¿verdad? Él tenía la idea de maniobra de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo era eso? En la Primera Guerra Mundial, grandes cantidades de soldados atacaban ciertas posiciones. Y nosotros teníamos en ese entonces un regimiento, por poner un término, ¿verdad? Entonces sí, él venía con mayor cantidad de personas a un ataque frontal. Él lo que quería era, o sea, su idea es atacar frontalmente a Nanagua, romper las líneas defensivas y empezar a perseguir al enemigo, como para abrirse paso. Esa es la idea, vamos a decir, que manejaba con de ataque frontal. Ataque frontal. ¿Cuántos hombres preparó para ese ataque? Aproximadamente se calcula entre 6.000 y 7.000 hombres que utilizó en Nanagua. Y nosotros estábamos aproximadamente entre 2.500 y 3.000 hombres defendiendo Nanagua. Así es, ya están enviando saludos, me están dejando. Por favor, déjenme sus 3 últimos números de cédula para poder participar en el sorteo. Bueno, están desde Buricao nos están enviando saludos, general. Bueno, general, entonces, ¿cómo pasamos a entender lo que hizo Estigarribia? ¿Quién es realmente el estratega de Nanagua? ¿Es Estigarribia con la información de inteligencia que él obtuvo previamente a la batalla? ¿O fue Irrazábal dentro de la parte operativa? ¿O fue un conjunto de ambas personas? ¿Cómo podemos entender esto, general? Por favor, podemos mirar lo que también nos estás compartiendo con nosotros aquí en pantalla. Importante para establecer una defensa siempre es conocer el terreno.
es de fundamental conocer el terreno. Tanto el general Estigarribia como Luis Irrazábal conocían el terreno, sabían cómo ubicar sus hombres dentro de Nanagua. El coronel Luis Irrazábal, ¿verdad?, mandaba a hacer patrullas de tal manera vamos a decir, mirar cómo estaba el ambiente dentro del campo de batalla. Es así que en una oportunidad, en una de las patrullas, cae un prisionero. Eso es, vamos a decir, traído hasta el PC, se le interroga y posteriormente le pasaron esa información al general Estigarribia. Bueno, tenían una información de que Nanagua iba a ser atacado nuevamente, ya estamos en la segunda batalla, sí, nuevamente, ¿verdad? Y Irrazábal en ese momento ya era el comandante del tercer cuerpo de ejército, Brizuela era el comandante de la división, y que estaban preparando la posición defensiva. Posteriormente, siempre, vamos a decir, realizando sus trabajos de inteligencia, cae una estafeta. ¿Qué es una estafeta? Estafeta general? Es una persona que trae órdenes para los comandantes. Y es ahí donde se confirma de que Nanagua va a ser nuevamente atacado por segunda vez. El general Kun se obsesionó por poner un adjetivo a lo que le pasó con Nanagua. Tiene que caer Nanagua. Bueno, para eso movilizó gran parte de su personal en las mediaciones de Nanagua, ¿verdad? Y imagínate vos tanta cantidad de hombres, 7.000 hombres aproximadamente, empezar a concentrar. A nadie le pasa eso desapercibido. Bueno, se tenía esa información de que Nanagua iba a ser atacado. Pero nosotros teníamos un gran problema en ese momento. ¿Cuál era el problema, general? Estábamos sin logística, no teníamos más proyectiles, no teníamos granadas de artillería. No teníamos uniforme, no teníamos botas, no teníamos alimentación. ¿Qué pasó? ¿Por qué así estábamos en esa? Por favor, Sergio, si podés avanzar la siguiente diapositiva. Pero ¿por qué estábamos en esa situación tan carente, general? ¿Por qué nos faltaban todos esos elementos a esa altura? Y el flujo de abastecimiento en el Chaco siempre fue difícil. Hasta hoy día es difícil. Eso es cierto. ¿Verdad? Cuando vos te vas sobre la ruta 9 en este momento y empezás a entrar a la izquierda o a la derecha, no es fácil llegar, ¿verdad? Imagínate en ese momento cómo hacer llegar el abastecimiento a las tropas. Era difícil. Para más era un momento, una época donde teníamos mucha lluvia. Bueno, finalmente llegan los abastecimientos correspondientes gracias a un puente aéreo que se hizo aproximadamente a unos 5 o 6 leguas de Nanagua. Ahí el 2 exactamente de julio viene llegando los aviones con proyectiles, con granadas de artillería. La Fuerza Aérea Paraguaya. La Fuerza Aérea Paraguaya. Interesante. El puente Nanagua para mí es un espectáculo estudiar eso, sí. Y era la única forma de hacer llegar los apoyos logísticos del abastecimiento correspondientes, porque era imposible por los medios. Ellos improvisaron una pista. Improvisaron. Justamente me estabas mencionando eso fuera del aire general, ¿verdad? Sí, se tuvo que improvisar una pista, ¿verdad? Porque en la primera batalla de Nanagua, cuando se le proveía de proyectiles a la tropa, eran lanzados desde el aire. Pero al caer esos proyectiles, solamente el 20% podía ser utilizado. El comandante del tercer cuerpo de ejército, el coronel Luis Irrazábal, le solicitaba al Comanchaco, ¿verdad?, las provisiones de municiones, abastecimiento, sí, ¿verdad?, todo lo necesario a la logística. Pero no era tan fácil hacerle llegar esa provisión. Aparte que el Comanchaco dependía nuevamente otra vez de su zona del interior, o sea, de Asunción, vamos a decir, específicamente del arsenal de Marina, donde ahí se hacían todos los prefechos bélicos. Ahí está el trabajo de Bozano, ¿verdad? Sí, Bozano sostuvo la guerra con su trabajo desde acá. Así mismo, trabajó mucho. Bueno, vos en el material que está compartiendo el general con nosotros decía que él tenía datos sobre la primera Nanagua,
que fue el primer intento de capturar al Fortín, haciendo un resumen, que el general Kuhn lideró el ataque con más de 6.000 hombres, 7.000 aproximadamente, dice el general, con una artillería pesada y aviación. ¿Se sabe, general, qué tipo de artillería pesada desplegó Bolivia para atacar Nanagua? Ellos tenían proyectiles 105, 75, también los tanques tenían ellos tanques de reconocimiento con cañones 47 milímetros, ¿verdad? También tenían otros tipos de tanques, ¿verdad? Con ametralladores coaxiales que se llaman, que disparan 7,65, ¿verdad? Lanzallamas, que inicialmente era la primera que iban a ser utilizados. Esos lanzallamas son, vamos a decir, lanzan fuego. Y la idea de los que operaban eso, entrar en las posiciones, lanzar eso y, por supuesto, expandir el fuego. Claro, salgan todos, ¿verdad? También tenían morteros, ¿verdad? Aparte que estaba apoyado por 12 aviones de la Fuerza Aérea que tenían... Fuerza Aérea Boliviana. Boliviana, tenían... entonces, artillería, lanzallamas... Tenía todo. En ese momento lo más, vamos a decir, moderno de la tecnología disponía Bolivia. Sergio, ¿puedes ponerme otra vez el anterior donde dice la idea de maniobras de Bolivia? Yo quiero que el general nos explique cuál era, con todo ese arsenal, con toda esa artillería tan potente, con una fuerza aérea, creo que tenían Vickers ellos, ¿verdad? Sí. Es modernísimo, una aviación increíble, ¿verdad? Esta idea de maniobra boliviana, y si nos podés ir adelantando un poco también, ¿verdad? ¿Por qué pierden con todo lo que tenían, ¿verdad? Hombres, armamento, tecnología militar, capacidad militar, que todo. Explícanos un poco la maniobra de Bolivia, mi general, por favor. Bueno, Bolivia preparó el ataque, vamos a decir, en todo el frente paraguayo, ¿verdad? Nosotros estábamos en el Fortín Nanagua, ¿verdad? En forma de V, una V. Y Bolivia entonces acerca a su tropa de tal manera a atacar por el centro y por los costados. Todo lo que tenía Bolivia a su disposición por el centro y los costados. Donde más se tuvo problemas fue en la isla Moyoli, ¿verdad? Que Bolivia llegó a romper 2 veces nuestro dispositivo, ¿verdad? Es como que nos debilitó. Sí, debilitó, nos hizo retroceder, posteriormente solicitaron apoyo, intervino la reserva, se restituyó nuevamente la línea defensiva, eso vuelve a romperse y así va, vamos a decir, pasando uno y otro, hasta que finalmente se llega a restablecer definitivamente la línea de defensa, pero eso recién el 6 se da, el 6 de julio. ¿Y pudo lograr el objetivo, aunque sea momentáneamente, de dividir nuestras fuerzas en algún... o definitivamente, es decir, no pudo cortar nuestra línea de abastecimiento, ¿verdad? No pudo dividir... No pudo. El ataque frontal era con la intención de romper línea de defensa, dividir al ejército, ¿verdad? Y cortar el abastecimiento. Ese fue lo que él pretendía, ¿verdad? Cortar el flujo de abastecimiento, llegar al río Paraguay y cortar, pero en ningún momento pudo pasar Nanagua. Y al no pasar Nanagua, no pudo continuar con los siguientes objetivos que tenía previsto. Sergio, ¿pueden ponernos, por favor, la importancia la siguiente diapositiva, por favor? Ahí está. ¿Cómo podemos interpretar esto, general? Bueno, el impacto estratégico, la importancia... Paraguay prácticamente frustró el avance de los bolivianos en el Chaco. Impidió, ¿verdad?, que sea tomado Nanagua y desde ahí continuar con su siguiente objetivo. Y es más, estaba cerca de Isla Poín, Nanagua, ¿verdad?, donde estaba el PC del Comanchaco, ¿verdad? Era un punto vital para Bolivia y para Paraguay también, ¿verdad?, el tomar Nanagua. La defensa... Eso es general, disculpa la interrupción, eso es porque Nanagua tenía un acceso ya casi directo a la zona de Concepción, podía bajar en cuánto tiempo hasta Asunción, es decir, el Kuhn tenía toda esa idea de hacer
esos pasos. Sí, tenía esa idea. Su idea era tomar Nanagua y de ahí avanzar al río Paraguay. Y había un camino que directamente llevaba a Concepción, ¿verdad? Y no te puedo decir en cuánto tiempo podría ser, ¿verdad? Claro, claro. Pero era fundamental el tomar Nanagua. Esa era su visión. Esa era su visión. Se tomaba sí. Nanagua y él tenía, vamos a decir, el acceso libre. Y la vez pasada hablando con el general Mendoza, justamente. General Mendoza, le enviamos un saludo al general Mendoza, suele estar también aquí con nosotros. Había dicho que había mucha lluvia, sin embargo el 4 paró la lluvia, ¿verdad? Y se vino el ataque, ¿verdad? Pero los caminos no estaban transitables. ¿Qué pasa cuando hay mucha lluvia? Los caminos se vuelven intransitables. No, eso sí sé, pero ¿cómo afecta el choque por las armas? Y pelear bajo lluvia es viable. Es viable. Es viable, solamente que no es recomendable, porque no va uno a explotar en la máxima posibilidad el ataque o la defensa. La defensa sí, para la defensa le conviene, pero el atacante no es tan... son las condiciones climáticas. Pero yo no creo que haya sido influyen. Un triunfo circunstancial esto. Yo creo que el triunfo paraguayo se dio por tener mejor estrategia operativa que Bolivia. El triunfo paraguayo tuvo un impacto, vamos a decir, militar, ¿verdad? Bolivia empleó todos sus recursos correspondientes, ¿verdad? Le convirtió en una de las mayores asaltos, vamos a decir, que tuvo de por sí. Sin embargo, tuvieron miles de bajas, vamos a decir, los bolivianos. Y sin embargo, para nosotros fue tuvo un impacto moral y psicológico, ¿verdad? Psicológico, ¿por qué? Porque le levantó la moral a la tropa. Y para Bolivia, sin embargo, representó una gran pérdida de eso. O sea, moralmente, el pueblo paraguayo, porque las noticias llegaron a Asunción, ¿verdad? Claro. Se levantó. Claro. Sin embargo, en Bolivia surgió una gran decepción. ¿Y qué dijo el general Kun ante eso? Que ellos tenían rodeado Nanagua, después la primera, ¿verdad? Sí. Era que estaban rodeados y que iban a esperar la siguiente oportunidad para tomar. Sin embargo, eso, vamos a decir, le bajó la moral. Inclusive hasta el presidente, ya vamos a decir, le llamó la atención al general por esa pérdida. Que dicho sea de paso, dos batallas más, ¿verdad? Y en Campo Vía cae 2 divisiones de ejército boliviano y ahí ya es destituido y asciende el general Peñaranda, ¿verdad? Así mismo, es verdad, realmente afectó bastante. Dice, una batalla que no solo definió el terreno, sino también el espíritu de toda una nación. Siempre se habla de la moral en la guerra general. ¿Se puede hacer una suerte de paralelismo entre Nanagua y Boquerón? Boquerón fue una batalla escuela, como le solemos decir, ¿verdad? Donde recuperar Boquerón fue para nosotros, vamos a decir, de vida o muerte, ¿verdad? Ahí nada más que y nada menos se fueron los cadetes de la Academia Militar, se convirtieron en un regimiento y lograron, o sea, atacaron Nanagua con la intención de... No costó, varios días no costó, hasta que se tuvo que aislar. Muchas vidas. A mí siempre me llama la atención, como dicen que aproximadamente 600 bolivianos, aproximadamente, ¿verdad? Más o menos... pudieran causar tantos estragos en Boquerón, ¿verdad? Si podemos poner el teatro de operaciones, la siguiente imagen, por favor, Sergio. ¿Cómo entendemos, cómo interpretamos el mapa general? Te contesto sí. el anterior cuando sí. dijiste, como el paralelismo entre Boquerón, que fue muy importante, sí. ¿verdad? Hasta hoy día nosotros nos recordamos el Boquerón. Sí, y Nanagua... Nosotros tenemos nuestro feriado próximo por Boquerón en general. Y Nanagua evitó la caída del dispositivo paraguayo, ¿verdad? Evitó. Como te digo, a pesar de tantas pérdidas, de tantas bajas. Tantas bajas, ¿verdad? Si caía Nanagua, caíamos todos, pero no cayó. Por eso es importante tanto Boquerón como Nanagua. El general Viso Colán en uno de sus libros habla de que tanto Nanagua como Boquerón deberían ser feriados, no dice así, ¿verdad? Pero hay que darle el realce y la importancia correspondiente, que le coloca a los dos en un mismo nivel.
Cuando vemos este mapa, nosotros ahí vemos el Teatro de Operaciones, ¿verdad? Que es todo el Paraguay, vamos a decir, están divididos en dos zonas. El azul es la zona de combate donde se realizaron las batallas, y la zona del interior es el color más claro, donde todo el apoyo logístico se estaba preparando para enviar al Chaco. Claro. Y está específicamente hay un redondito, ¿verdad?, donde está marcado, ¿verdad?, la zona del combate, o sea, Nanagua. El punto exacto de Nanagua. Siguiente, por favor, Sergio. Tenemos otro mapa, ese. Ese es lo que habla del Fortín Nanagua, que fue fundado, ¿verdad?, en 1925, inicialmente con el nombre de el doctor Eligio Ayala, ¿verdad? Y posteriormente, ¿verdad?, Nanagua se convirtió en Nanagua, vamos a decir. Ahí en ese mapa lo que tenemos es la línea de defensa que estaba, como estábamos materializados. Ahí está Nanagua, Falcón. Toda una barrera Bonga, para que no llegan al río, ¿verdad? Claro, toda una barrera. Dice, la línea defensiva, cómo estableció el Comanchaco su defensa en el Chaco. Así es. Línea de defensa paraguaya, por favor, Sergio. La estructura de la línea de defensa paraguaya, sí, ahí está. Explícanos esto. Nanagua, Toledo, Francia, Corrales y Herrera. Ahí es donde nosotros teníamos el primer cuerpo de ejército al norte, en el centro estaba el tercer cuerpo de ejército y el segundo cuerpo hacia al sur. Así estábamos distribuidos. Así, siguiente, por favor. Ahí podemos ver ya un mapa mucho más, es decir, un plano mucho más complejo, ¿verdad?, de la segunda batalla en Nanagua. ¿Cómo se interpreta este gráfico general? Bueno, los que están en rojos representan al ejército boliviano. Sí. Y lo que está en azul representa al ejército paraguayo. Allí tenemos al rojo bien atrás, a 20 kilómetros de Saavedra, dice, estaba el general Kun, el PC del comandante de los bolivianos. Y nosotros, vamos a decir, en azul. Ahí le vemos al teniente coronel Irrazábal, dice, ya era comandante del tercer cuerpo de ejército. Y el teniente coronel Brizuela se hizo cargo de la 5ª división de infantería. La 5ª división de infantería, que es la que defendió, vamos a decir, con el regimiento 13 Tuyutí, ¿verdad?, que tuvo un gran desempeño, ¿verdad?, durante la primera batalla de Nanagua. Aquí está representado, si vos te fijas en el mapa, sí, en forma de D está. Sin embargo, nosotros fuimos atacados por el frente, por los costados, y por el norte y por el sur. Donde más problemas tuvimos fue en el norte, vamos a decir, hacia Isla Moyoli, donde el ejército de Bolivia logró romper nuestras líneas. Eso se dio, vamos a decir, en varias oportunidades. Posteriormente se movilizó la reserva y se vuelve a recuperar. Ahí también le tenemos al grupo de artillería número 2, manejado por el capitán Rovira, ¿verdad?, que fue el héroe, vamos a decir, de Nanagua, ¿verdad? Gracias a los tiros certeros, vamos a decir, que pudo darle al enemigo, ¿verdad? Y el 4 de julio es, vamos a decir, instituido, ¿verdad?, como el Día del Arma de Artillería, por la buena participación que tuvieron en esta. Hay un dicho que siempre dice, los juegos de artillería fueron puestos en el objetivo solamente por un procedimiento que Dios y los artilleros conocen. Sí, solamente. Y bueno, pero contanos sobre, vos sos artillero general, contanos así. Sí, me invade, sí, vamos a decir, el fanatismo. Me parece muy bien. Acá la artillería con todo en la segunda batalla de Nanagua. ¿Qué dicen ustedes, los artilleros, sobre esta batalla, sobre este desempeño que justamente acabas de mencionar? Y bueno, y es para nosotros un gran orgullo, ¿verdad?, que haya sido instituido el 4 de julio esta fecha, porque es importante, ¿verdad?, el reconocimiento también a las unidades que prestaron un servicio, ¿verdad? En este caso, el Grupo de Artillería número 2, ¿verdad?,
cuenta Irrazábal cuando le envía un parte, por ejemplo, al Comanchaco, ¿verdad? Hace relación que los juegos de artillería, uno de ellos destruyó un tanque, le hizo volar la torreta, dice, ¿verdad? Sí. Quiere decir que le dio justo ahí. Eso le demoralizó a las tropas bolivianas. Y otro... ¿Un tanque? Sí. ¿Qué voló un tanque por los aires ahí? No, la torreta. Bueno, explícame qué parte del tanque es la torreta. Y bueno, y vamos a decir, Ay, la parte de arriba, como un casco donde claro, tiene un cañón 47, Sí. vamos a decir, ¿verdad? Bueno, eso uno de los proyectiles de artillería le dio. Y otro también para el tanque, ¿verdad? Le dio en el motor. Lo que sí que 2 tanques fueron inmovilizados por él. Aparte de los otros, también hay que reconocer también el gran esfuerzo que hicieron las tropas de infantería, vamos a decir, para fortalecer su defensa, ¿verdad? Hicieron trampas antitanque, vamos a decir, grandes pozos donde venían y caían y no podían avanzar. Qué grande ¿Verdad? infantería, Todo. qué grande. Pero lo que, antes de irme al corte, a un breve corte general, quiero que me explique qué pasó con la Fuerza Aérea Boliviana, por qué tanta tecnología superior inclusive a la Fuerza Aérea Paraguaya en cuestiones de modernidad y de tecnología de sus aeronaves. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no nos destartalaron todo desde el aire? ¿Cuál es la teoría de eso? Ustedes que entienden mucho de manejo de armas, porque me imagino que tenían ametralladoras de gran impacto, ¿verdad? Bueno, el ataque, vamos a decir, se inicia por una mina que explotó, ¿verdad? Sí, Que explotó, ¿verdad? Ese es, vamos a decir, el iniciador, ¿verdad? Le dice, ¡pah! Vale, ahora bueno, atacamos todos. Atacamos. Claro. Ahí vinieron ataques de artillería, vinieron, vamos a decir, la Fuerza Aérea también con vuelos rasantes, empezaban a tirar sus bombas sobre las posiciones. Y por lo que veo, bajo mi punto de vista, la Fuerza Aérea fue mal utilizada, ¿verdad? Bajo mi punto de vista, Sí. porque si yo fuese comandante y tuviera a mi cargo una Fuerza Aérea, le ordenaría que ataque a esos puntos, vamos a decir, importantes, como por ejemplo posiciones de artillería, PC de comandante, lugares de abastecimiento logístico, corte de ruta, ¿verdad? Para evitar de que llegue el apoyo, ¿verdad? Para ataque a posiciones, ¿verdad? ¿Y Kunde qué es lo que usó, verdad? Porque normalmente en la Primera Guerra Mundial, en el inicio, ¿verdad? La aviación era para cartografía, para reconocimiento del lugar, ¿verdad? ¿Qué pensaba Kun? Que le iban a mirar nomás desde arriba. Así. No, ¿No hay alguna crítica, algún estudio sobre eso? Por las dudas general, ¿verdad? Porque como vos decís, ¿qué? Y sí, no sabemos en realidad qué quiso el general Kun con eso, ¿verdad? Porque, vamos a decir, es una decisión que él tomó, ¿verdad? Le pudo haber salido bien, porque si los proyectiles caían justamente donde estaba la mayor concentración de tropas, hubiese sido otro el escenario, ¿verdad? Totalmente. ¿Verdad? El 4 de julio al amanecer comenzó el bombardeo boliviano con artillerías y morteros, dice el general. A las 9:05 se detonó una mina subterránea. La infantería boliviana avanzó en 3 frentes apoyada por tanques y aviones que ametrallaban desde el aire. Los ataques en 3 frentes simultáneos. Uso de Vickers, lanzallamas, ametrallamiento aéreo desde aviones bolivianas. Las defensas paraguayas resisten con fuego de artillería rasante y coberturas en trincheras. A la vuelta de la pausa, el general nos va a comentar qué pasó el día 5 de julio. Volvemos enseguida.
Continental actualizó su app para que todos los paraguayos tengamos un POS en Contimóvil y seamos libres de cobrar lo que queramos, cuando queramos. Así como el Dr. Juan, que activó su POS 100% digital y sin salir de su consultorio. Y mirá la Rodri, anfitrión del tercer tiempo, que se liberó de los después de transfiero, porque ahora cobra al instante y con todas las tarjetas. Descarga ya Contimóvil, la primera app del país con la que podés cobrar y pagar. ¿Y vos? ¿Qué esperas para liberarte? Continental, sos grande, tu banco también. Hack'n'Bone News con Raúl Daumas, Virchu Jaboski y Jorge Torres. De lunes a viernes de 14 a 16 por la 95.5 Rock and Pop. ¿Sos fanático del deporte? Los domingos tienen nombre propio. La Gran Jugada. Cada domingo de 14 a 16 horas. Wilson González, Ángel Eliana, Nico Sosa, Marcelo Orué. Prepárate para 2 horas de información, emoción y análisis deportivo como nunca antes. Por Ñandutí 1020 AM, Ñandutí TV y en todas nuestras plataformas digitales. La Gran Jugada. Ahora Ñandutí va con vos a todos lados. Con nuestra nueva aplicación tenés las noticias, entrevistas y toda nuestra programación siempre a mano. Ya disponible en Apple Store y Google Play. Descargala gratis y lleva la información que necesites donde sea que estés. Tu primera fuente de información a un solo clic. Viví el deporte como nunca. De lunes a viernes, de 12 a 14 horas, llega La Gran Jugada, el programa deportivo con el mejor equipo del país. Bruno Pond, Federico Arias, Carlos Alberto Quise, Chochi Obando y Carlos Correa. En simultáneo con Radio Ñandutí 1020 AM. La Gran Jugada, por Ñandutí y todas sus plataformas. Desde la comodidad de tu hogar o mientras estás en movimiento, la nueva aplicación de Ñandutí te acompaña a lo largo de la jornada. Toda nuestra programación de donde estés. Descargando esta aplicación disponible en el App Store o en Google Play y accede a información de primera mano. Tu primera fuente de información a un solo clic. Signo rojo, blanco y azul. Bueno, y así volvemos después de esta breve pausa. Acá le estoy, bombardeando también yo con preguntas aquí al general de artillería, ¿verdad? General de división. Sí, en honrosa situación de retiro y como artillero de corazón. Así mismo es. Bueno, general, antes de irnos al corte, estuve leyendo lo que pasó el 4 de julio. ¿Qué pasó el 5 de julio? ¿Se intensificó la situación, general? Sí, bueno, el 4 se continuó no solamente desde las 9 de la mañana a luchar, se continuó a la tarde, continuó inclusive a la noche. Eso no paró nunca. No es que, bueno, me tomo acá un descanso y nos vemos, muchachos, nos enfrentamos después, sí. Corrido, continuado. Sí. Y vamos a decir, y amanecemos el 5, ¿verdad? Y con la novedad de que uno de nuestros ejes, ¿verdad? Estaba siendo ocupado por los bolivianos, ¿verdad? Entonces el comandante pide refuerzo a la reserva y ahí el comandante interviene, ¿verdad? Y le envía su refuerzo correspondiente y vuelven a retomar la línea, ¿verdad? Posteriormente la lucha continuaba, ¿verdad? Se pierde nuevamente, momentáneamente, se vuelve a recuperar, y en fin, en todo el frente, no es solamente en el único lugar donde perdimos, vamos a decir, momentáneamente, fue en el lugar que te acabo de decir, ¿verdad? Que empezaron, vamos a decir... Ese momentáneamente, ¿cuánto tiempo implica? Así, ¿era un ida y venida ahí que...? No, es un ida y venir. ¿Por qué momentáneamente? Constante. Momentáneamente porque Sí. el 4 perdimos esa línea, ¿verdad? Pero el 5 volvimos Acá a recuperar. Ahí se vuelve a recuperar. Se vuelve a recuperar. Entonces dicen, los combates se intensificaron el día 5 con ataques frontales y uso de lanzallamas. Las lanzallamas venían en las posiciones y presionaban y tiraban, y eso era como para quemarle a todo, ¿verdad? Obvio, sí.
El estrés psicológico que causa eso es impresionante, ¿verdad? Pero nosotros teníamos una ventaja también, ¿verdad? La buena utilización del terreno es importante y nuestros, vamos a decir, soldados están siempre en una isla, vamos a decir, y había una distancia, vamos a decir, de campo abierto, donde uno veía venir al atacante y a partir de ahí los soldados paraguayos le empezaban ya vamos a decir, a perseguir, vamos a decir, con los proyectiles, ¿verdad? Y con las granadas, ¿verdad? No, me Con imagino todo, lo que hace eso en el Chaco. Imagínate todo eso de noche, otra vez. no, de noche, de día. Dios mío. Pero así. Y la aviación paraguaya fue la que, vamos a decir, el 2 de julio, justamente, no sé si ya te dije, ¿verdad? Habían llegado vamos a decir... Los pedidos que hizo. Los pedidos que sí, pues no hizo tenían nada, nos contaste. No tenían. En la primera batalla de Nanagua prácticamente los soldados se quedaron con 5 proyectiles, 3 proyectiles, no teníamos más nada. Barbaridad. ¿Verdad? O sea, Qué situación. ningún proyectil más no teníamos. Pero el 2, gracias al puente aéreo que se hizo, o sea, la aviación paraguaya, ¿verdad? Llegan las municiones y son abastecidos, por supuesto, a las, vamos a decir, a la línea de juego, ¿verdad? A los soldados. Y en fin, y continuó el 5 unos ataques de ir y venir y nadie pero cedía. qué capo nuestros aviadores, porque trataron de hacer lo mismo en Boquerón, los bolivianos, ¿verdad? Tratando de ponerles de suministro, ¿verdad? Y caían en otras partes, ¿verdad? Después eso yo digo, ¿verdad? Qué capo la aviación militar paraguaya, ¿verdad? En el Chaco, ¿verdad? Sí, y dice, Bolivia refuerza sus ataques intentando romper la línea paraguaya. ¿Qué ibas a decir, general, sobre Boquerón? En Boquerón. Sí, yo te estaba comentando lo de la Fuerza Aérea Boliviana, ¿verdad? Sí. Que no tenían puntería que para tirar el suministro. ¿Qué les pasó a los bolivianos? Yo creo que no hace fácil, ¿verdad?, lanzar desde el aire abastecimiento, ¿verdad? Eso Tiene sí. que caer exacto, Sí, exacto, claro. ¿verdad? Nosotros también eso hicimos en la primera batalla de Nanagua, ¿verdad? Y nuestros proyectiles que caían, si bien es cierto, caían en terreno paraguayo, pero no se podía utilizar al 100%, solamente un 20% se podría utilizar en los proyectiles, ¿verdad? Eso es mucha por- pérdida. Es mucha pérdida. Es por eso que se tuvo que improvisar esa pista, ¿verdad?, a unos 5 leguas de las posiciones, y de ahí entonces traer a mano con los vehículos que se tenían, todo lo que se necesitaba para un día más de batalla. Así es. General, ¿qué pasó un 6 de julio? Tenemos ahí el 6 de julio, sí, ahí tenemos, justamente. Bueno, ya las fuerzas bolivianas ya estaban totalmente debilitados. Ya perdieron muchos hombres, perdieron muchos equipos, ¿verdad? Los paraguayos se apropiaban, vamos a decir, de los armamentos bolivianos. Pero eso, fue así realmente, general. Nos apropiamos de su armamento. Y sí, porque venían, morían en nuestra trinchera y teníamos que agarrar el fusil de ellos. No, pero claro, obvio. Obvio que sí. Entonces, después caían prisioneros y a los prisioneros se les desarmaba. Y eso iban a formar parte de nuestro arsenal bélico, ¿verdad? Y así, muchos dicen, nos fuimos con machete y vinimos con fusiles. No, tampoco así. Yo creo que eso es una suerte de leyenda, lo del machete paraguayo, general. Y sí, pero así decía el común de la gente, pero no es cierto, ¿verdad? Nosotros nos fuimos también, nos preparamos luego antes, ¿verdad? Ya se veía venir esto. El hijo Ayala fue bastante previsor, ¿verdad? Nosotros ya sabíamos que en algún momento, o sea, los comandantes en ese entonces sabían que en algún momento íbamos irnos nuevamente a la guerra y nos preparamos, teníamos no lo que queríamos, ¿verdad? Pero se tenía algo, ¿verdad? No lo suficiente, pero por lo menos para iniciar, vamos a decir, se disponía de armamentos y municiones, ¿verdad? Un equipo como para... Y bueno, y finalmente el 6 prácticamente, vamos a decir, ya la intensidad del combate va disminuyendo.
nosotros retomamos nuevamente nuestra línea de defensa, volvemos a restablecer, ¿verdad? Y los bolivianos van retrocediendo, vamos a decir, ¿verdad? No son más esos ataques del 4 y el 5 que iba y venía, Sí. sino que ya son ataques esporádicos. Así fue el día 6. Dice, las fuerzas bolivianas sufren grandes pérdidas debido a los obstáculos defensivos y minas. Paraguay logra mantener el abastecimiento y rotación de las tropas en plena batalla. El uso del terreno pantanoso y fortificaciones favorece la resistencia paraguaya. Eso pasó el 6. Sí, nosotros estábamos ante una posición fortificada. ¿Qué queremos decir con fortificada? Sí. Que se tuvo un tiempo razonable como para preparar la posición, poner los obstáculos correspondientes, como alambres de púa, hacer pozos como para evitar el avance. Ese tiempo. Sí, se tuvo tiempo. En enero fue la primera batalla. Estamos en julio. Son 4 o 5 meses después, ¿verdad?, que nos vuelven nuevamente a atacar. Y como te vuelvo a ver, la inteligencia de Estigarribia, la visión que tuvieron el comandante del Tercer Cuerpo y Razabal en ese momento, hicieron que se siga fortaleciendo la línea de defensa de... Nadie pensaba, al menos ni yo tampoco, ¿verdad?, como comandante, 2 veces atacar un mismo... Pero ¿por qué si Bolivia casi hacía eso siempre, ¿verdad? Atacar, pues, se posicionaba, a veces perdía la posición, después volvía otra vez a atacar. No, eso es, vamos a decir, en una batalla, eso Sí. ocurre. Eso ocurre. Hay momentos que vos perdés la línea, te tenés que retroceder, después vienen los contraataques, lográs reponer nuevamente, ¿verdad? Como no poder también recuperar esa línea, ¿verdad? Pero es parte de la batalla de ese momento. Sí, pero me pregunto también yo por el lado boliviano, ¿verdad? Por la inteligencia boliviana. Si nosotros tuvimos tiempo de proteger, de fortificar, ¿verdad? De planificar una defensa en Anagua, a mí, bueno, explícame en general si está dentro de tus posibilidades, ¿verdad? Pero, es decir, ¿cómo no va a haber una contrainteligencia ahí para Bolivia? No, Bolivia lo que hizo es alertar, vamos a decir, que iban a volver a atacar Nanagua. Pero eso porque mira que me voy a ir a pegarte, mira que me voy, bueno, vas a venir, espera, nos vamos a fortalecer mientras vos te decidís cuándo, ¿verdad? Les avisó. No, es una forma de decir, ¿verdad? No, porque cayeron sus informaciones, ¿verdad? Ya, vamos trasladarnos en el tiempo y en el espacio. Por favor. En ese momento, ¿verdad? Bueno, estamos en Anagua, no hay camino. Vos movés tropa de un sector a otro. ¿Quién no se va a dar cuenta de eso? ¿Verdad? Estigarribia mandaba a hacer patrulla por todos lados, traía informaciones, empezaba a analizar esas informaciones, quitaba la suficiente información y le lanzaba a sus comandados, ¿verdad? Hay movimiento de tropa hacia Nanagua, todo el mundo venía hacia Nanagua, ¿verdad? Entonces era evidente que en un momento u otro, ¿verdad? Cuando estaban dadas las condiciones, nos iban a atacar, ¿verdad? Bueno, general, pero es decir, obviamente vos tenés una experiencia y una formación militar impresionante. Es decir, yo no puedo nomás leer todo tu currículum, ¿verdad? Pero si vos mirás cómo se mueve tu enemigo, si sos Bolivia, vos mirás cómo se mueve, es decir, utilizando estas estrategias elásticas, estas estrategias profundas, como dice el manual militar, lo que utilizaba Estigarribia. Si él se manejaba de esa forma y se veía inclusive, porque uno tiene que... Bueno, ¿qué pasó con nosotros? Me voy a traer a Boquerón. ¿Qué pasó con Boquerón? ¿Por qué perdimos? Nos rodearon, hicieron un corralito, nos aislaron, no llegaba comida, teníamos sed, muchas situaciones, ¿verdad? ¿Cómo pensaron que Estigarribia iba a responder, ¿verdad? Su ataque frontal? Es decir, si él utilizaba no la primera línea, sino la segunda, la tercera se iba fortaleciendo más, la primera casi... Era como una suerte de, bueno, pasás tu punta de flecha, pero acá realmente en este punto,
ahí en el punto central, medio, podemos decir, acá no vas a aguantar a nosotros. ¿Cómo es posible eso? Yo no entiendo, porque Kun no era cualquier personaje general. No era ningún, vamos a decir, No, era un improvisado. No era un cualquiera. Ya tenía experiencia Era de guerra. Kun, claro. Tenía experiencia de guerra, pero él no conocía el terreno. ¿Verdad? El terreno es fundamental. Y eso no es doctrina militar, estudiar el terreno, es lo que donde vos te vas a atacar. Que dijo, bueno, vamos a atacar, pero así. No puedo creer, mi general. Me van a disculpar que no se puede hacer que pensaba o no pensaba Kun, pero no puedo creer que no haya hecho un estudio del terreno y conociéndole ya de cómo actuaba Estigarribia, los hombres, los paraguayos, cómo hacían su movimiento de defensa. Y el tipo, no, vamos a hacer así. Y se equivocó. A lo Napoleón, así frontal. Se equivocó con la estrategia que utilizó. Efectivamente se equivocó, porque venir a atacar de frente a una posición fortificada no era lo más recomendable, no. ¿verdad? Más aún, ¿verdad? Con las condiciones climáticas no es que tampoco permitían mucho movimiento, ¿verdad? Totalmente. Y se equivocó. Él pensó que eso iba a ser lo, vamos a decir, lo correcto, pero no fue así. El resultado fue favorable para, vamos a decir, el ejército paraguayo, ¿verdad? Ahí dicen, acá también la gente que nos está siguiendo por mis medios sociales dicen que del lado boliviano también tenían excelentes oficiales, ¿verdad? Que tenían buenos estrategas, y uno de ellos era Germán Busch. Están mencionando, están tirando datos la gente. El famoso ahí, coronel Toro, ¿verdad? Tenían. Sí, no, de hecho que tenían también ellos unos buenos oficiales, pero no pudieron, vamos a decir, lograr su objetivo. Hace rato te dije que 2 batallas más y después ya el general Kun ya fue reemplazado, ¿verdad? En Claro. Campo Vía prácticamente 2 divisiones bolivianas cayeron así de plano, ¿verdad? En esa acción. Como militar, ¿qué pensás de esa argucia diplomática? Yo le llamo argucia diplomática de ni vencedores ni vencidos. Yo digo, ¿qué? Claro que hubo un vencedor a nivel militar y claro que hubo un vencido. Para mí eso es una argucia diplomática. ¿Vos qué pensás de esa famosa frase? Y bueno, ¿Cuál es tu opinión sobre eso como militar general? nosotros cumplimos como militar, o sea, vamos a decir, nuestros excombatientes cumplieron la orden del presidente de expulsar al enemigo de nuestro territorio. Sí. ¿Verdad? Se llegó hasta el Parapití, Sí. donde se consideraba que eran nuestros límites, vamos a decir, históricos, ¿verdad? Y posteriormente el cese de juego. El armisticio lo pide Bolivia, no lo pide Paraguay, lo pide Bolivia en una desesperación diplomática, lo pide Bolivia, ¿verdad? Aunque hay debates que dicen no, fue Paraguay, es decir, bueno, hay siempre discusión sobre el Chaco, pero para mí que lo pide Bolivia, ¿verdad? Y nuestra diplomacia siempre fue débil. ¿Para qué nos vamos a engañar? Eso es cierto. Tenemos miles de ejemplos, ¿verdad? No muchas veces nuestra diplomacia salió, vamos a decir, airoso. Ya desde el doctor Francia, Carlos Antonio López, después Mariscal López, claro, y todo lo que nos sucedió. Siempre nuestra diplomacia no logró los objetivos que se quería, ¿verdad? Y posteriormente se pasó, como digo, a la guerra, ¿verdad? Nosotros conquistamos militarmente, o sea, no es que conquistamos, cumplimos el objetivo político que era de restablecer nuestra frontera, se cumplió, pero perdimos una cierta cantidad de metros cuadrados, vamos a decir, que no sabemos en ese momento cuál ha sido el motivo, el por qué, pero diplomáticamente perdimos, pero militarmente se consiguió el objetivo. Yo también creo eso, aunque hay varias opiniones al respecto, ¿verdad? Y creo que el tema de ni vencedores ni vencidos es solamente una argucia, ¿verdad? Porque es categórico la supremacía militar, la doctrina militar paraguaya bien conducida,
¿verdad? Para mí eso es lo que la enseñanza del Chaco, ¿verdad? Te lleva a una victoria contundente, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta también que militarmente llegamos al Parapití, pero nosotros cada vez estábamos más lejos de nuestro apoyo logístico. Las líneas de comunicaciones se extendían demasiado, ¿verdad? Y hacer llegar el apoyo logístico a las tropas que están enfrente cada vez se dificultaba más. Y nosotros ya no teníamos más condiciones de continuar apoyándoles. También hasta que eso. se paró, ¿verdad? Sí. Se paró en el Parapití, ¿verdad? Hubieron tropas que llegaron al Parapití y ahí, vamos a decir, se cumplió y se quedó. Después nos vamos en los papeles. Y ahí ya nuestros diplomáticos tuvieron y también su... las presiones de otras grandes potencias tuvieron su También, injerencia en eso. claro. Bueno, el libro, El liderazgo del mariscal José Félix Estigarribia Insaurralde va para Nilsa con terminación de cédula 960. General, quiero agradecerte inmensamente que te hayas hecho de tiempo en todas tus actividades, pues sos una persona realmente muy ocupada, que estés aquí en vivo con nosotros en el estudio aquí en Ñandutí. Muchísimas gracias. Y general, como tenemos unos 3 minutos para entregar al programa, porque después viene la conducción del programa de CAE, ¿verdad? ¿Cuáles son las enseñanzas, ¿verdad?, que nos deja Nanagua y cuál es la valoración más importante de esta batalla, de esta Nanagua de gloria, como suele decir la música? Y Nanagua representó un espacio fundamental para el ejército paraguayo. Le levantó la moral al pueblo paraguayo, vamos a decir. A Bolivia le costó la destitución del general Kuhn, le desmoralizó. Y para nosotros, sin embargo, al evitar la caída del sistema defensivo y a partir de 2 batallas más y después pasamos a la ofensiva, fue un logro, pero de todos los defensores de Nanagua, ¿verdad? Es una, vamos a decir, un punto estratégico fundamental que se defendió, pero con toda la fuerza, ¿verdad? Así es. General, estás invitado para próximos programas aquí cuando tengas un tiempo, por favor, porque aprendimos muchísimo contigo, ¿verdad? Así que muchas gracias por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo y estamos siempre a tus gratas órdenes, siempre y cuando existan las posibilidades de compartir esta mesa. Con mil gusto. Muchísimas gracias. Así estuvo con nosotros el general Mieres López contando y enseñando sobre la segunda batalla de Nanagua. Nosotros nos encontramos el próximo sábado con más historia aquí desde Ñandutí. Saludos cordiales a todos. Esto fue